Simple Extremo, donde el reto está en ti. Hoy en Simple Extremo continúa la competencia en una exigente pista de 500 metros y 15 obstáculos. ¿Quiénes podrán superarlo? En este episodio, los atletas medirán todas sus destrezas y habilidades en una de las pruebas más exigentes hasta la fecha. Es obligatorio superar cada obstáculo para avanzar al siguiente. El tiempo máximo para completar la prueba será de 10 minutos. 2 hombres se despedirán de la competencia. No se eliminan mujeres, pero las 2 últimas deberán llevar una carga de penalización en la siguiente prueba. La eliminación no la determina su ubicación en el hit, sino su posición en la tabla general. Hoy los gladiadores deberán enfrentarse a estos obstáculos. 1. El tiro del caucho. 2. Malla vertical. 3. Tiro de lanza. 4. Tractor humano. 5. El prisionera. 6. Rope climb. 7. La pared. 8. Las llaves de la selva. 9. Suspensión baja. 10. Arrastre bajo red y equilibrio. 11. Tiro de caucho. 12. Bola Atlas en selva de cauchos. 13. Tiro de lanza 2.0. 14. Multirig. 15. Pegboard. Ahora revisemos, amigos, cómo quedó la tabla de clasificación tras la última competencia. Ya comienza la acción con el primer hit de esta exigente jornada. Yanidme Ferrer y Luz Mario Osuna. Arranca un nuevo hit, otra vez 2 atletas que se conocen bastante, que tienen backgrounds similares porque ambas han hecho aéreos. Pero en este caso vemos a Yanidme Ferrer y Luz Osuna. Recordemos que Luz Osuna clasificó a pesar de haber tenido que utilizar un chaleco de peso en su prueba anterior. Es decir, pese a que venía con castigo y un problema adicional con respecto a los otros atletas, se coló entonces en esta fase y ya la vemos acertar el tiro de caucho al primer intento, mientras que Yanidme Ferrer, que siempre suele tener dificultades con ese tiro del caucho, se queda un poquito más atrás. Sin embargo, ahí ya hace un sprint para acercarse un poco a su competidor. Y debemos decir que en esta fase solo estamos buscando definir cómo van a acceder a la fase final, semifinal. En este caso, digamos que de alguna manera la vara la está marcando la prueba anterior, en donde Yormi Rodríguez superó solamente 7 del total de 16 obstáculos. Sí, porque en la rama femenil usted sabrá que tiene menos atletas que la rama masculina a esta altura de la competición. Por lo tanto, el clasificar o no está en juego. Realmente lo que está en juego es quién a la hora de clasificar va a tener que utilizar un chaleco de peso en la rama de semifinales. Entonces, acá estamos, es importante para definir, es una tabla general. De las 4, ¿quiénes hacen mejor tiempo para definir los cruces en la siguiente fase? Yanidme Ferrer acierta la lanza, también hace lo propio Luz Mario Osuna, también representante de Barinas, de Caldera. Y acá entonces se le presenta el obstáculo de la grúa. Este tractor humano que está superando para luego hacer la carga del granjero con caucho para poder entonces continuar con el recorrido. Y pareciera que se está perdiendo por allí. Yanid, me está yendo donde no es. Se le olvidó el circuito, pero ya el juez allí, Marcos Carbonell, la reubica en su lugar. Esos son segundos que pueden ser valiosos al final, ¿no? Cada despiste de estos pudiera marcar tendencia. Sí, definitivamente. Es un segundo que podría ubicarte
fuera del área de clasificación, aunque como mencionabas antes, la historia en este caso es que estas pruebas van a determinar cómo van a llegar a la fase final. Y ya sabemos que tenemos un tiempo a vencer, ¿no? Porque Naomi Bastidas terminó esta prueba en 7 minutos 30 segundos. Ese es el tiempo que tienen que buscar hacer estas atletas para ubicarse en lo más alto de la clasificación. Sí, para ubicarse en lo más alto de la clasificación, 7:30. Sin embargo, para ubicarse en el mejor lugar de la tabla, solo basta en este momento con superar el obstáculo hasta donde llegó Yormi Rodríguez. Sí, correcto. Recordemos que Yormi no pudo pasar las llaves de la selva, por lo tanto, si alguna de estas dos atletas supera ese obstáculo, ya oficialmente estaría por encima de Yormi, independientemente del tiempo final. Vemos entonces a Yannick Ferrer tocando campana en la parte alta de la estructura y ahora entonces la bajada en soga para poder llegar a la pared y posterior suspensión. Ahora vemos a Luz Osuna siempre dando el show, el espectáculo, con solvencia, con elegancia, subiendo ese road climb. Ella tiene esa técnica bastante depurada, ¿no? Normalmente la hacen las carreras de OCR en el país y normalmente los espectadores que no la conocen quedan atónitos cuando ven que ella lo hace. Se le da bastante tranquilidad. Sí, siempre se escucha completamente. Pero ahí vemos a Yannick Ferrer que tiene muy buen agarre allí con sus piernas. De esta forma va a poder superar el obstáculo. Ya oficialmente está por encima de Yormi. En este momento, Yormi pasa a ser la última de la tabla. Falta ver si Luz Osuna puede hacer lo propio y pasar el obstáculo. Y aquí es donde quizás la estatura de Yannick me pudiera jugarle a favor, ¿no? En algunos obstáculos le juega en contra, en este le puede jugar a favor porque no tiene que hacer demasiado esfuerzo como para no tocar el suelo, pero ya supera entonces también la suspensión baja, mientras Luz Osuna está allí tratando de superar las llaves de la selva. Vemos que lo intenta y lo sigue intentando con mucha fuerza. En un solo intento ahora vamos a hablar de Yannick, me logra superar ese equilibrio después de la piscina y el rampeo bajo red y este obstáculo de fuerza, que además a ella los obstáculos de fuerza evidentemente se les da con mucha facilidad. A ambas, ¿no? Estamos hablando de las dos atletas más fuertes que tiene este circuito. Indiscutiblemente son las dos atletas con el físico, digamos, preparado para cualquier estación independientemente del peso. Pero aquí Yannick me está ya sacando una ventaja realmente importante. Ahora Yannick, digamos, no está pensando tanto en Luz, sino pensando más en el tiempo de Naomi. Y fíjate que Yannick, a pesar de que no obligatoriamente tuviera que poner los pies en cada uno de los cauchos, lo está haciendo. Lo está haciendo como si se tratara de la selva de cauchos que hemos tenido a lo largo de toda la competencia. Quizás se le hace más cómodo poner los pies de esa manera, uno al lado del otro, en lugar de tener que hacer uno delante del otro. Eso tendría que extender un poquito más la zancada, eso pudiera complicar un poco. Pero falla la lanza y veremos entonces si esto también le abre la puerta a Luz como para que pueda acercarse un poquito más. Lo logró. No, ahí estuvo cerca, pero falló. Ahora cierto. Ahora sí. Esta vez sí acierta dentro del círculo gris. Luz pareciera estar en negación, pareciera que ya no quiere seguir intentándolo, pero no, sí va a intentarlo una vez más. Pero se le nota además, y lo que mencionábamos antes, el tema de ver a tu contrincante avanzando. Sin embargo, tiene la tranquilidad de saber que eso solamente no la va a eliminar. Y ahora Yannick Ferrer se dispone a afrontar entonces el último obstáculo. Pudiera entonces convertirse apenas en la segunda atleta de la rama femenil que completa el circuito de este día, que ha estado bastante exigente, debemos decir, pero le queda, digamos, le queda muy poco tiempo para lograr superarlo dentro del tiempo máximo, que es de 10 minutos. Allí estuvo bastante cerca Yannick Ferrer de afrontar y superar esa barra negra. Ustedes pueden ver que el pegboard, la tabla, tiene una línea negra que los dos nunchakus que tienen en la mano deben superar esa línea y no puede ser Yannick Ferrer, se va a quedar entonces con el tiempo máximo de 10 minutos. Esto lo ubica en el segundo lugar de la clasificación. Ya quedó definida la llave de las semifinales en la rama femenina, pero en los hombres aún quedan puestos por definir. A la vuelta, más acción extrema de Simple Extremo. Pausa, ya venimos.
Estamos de vuelta, amigos, con todos ustedes en esta edición de Simple Extremo y a punto, muy cerquita de conocer quiénes son los hombres que clasificarán a las semifinales. Jan Leal y José Nieto. Arranca el último hit de esta prueba clasificatoria para definir quiénes avanzan a la siguiente fase. Tenemos en la pista a Jan Leal del estado Barinas y José Gregorio Nieto del estado Aragua. Ambos están buscando un pase a la siguiente fase, son 3 cupos y podríamos decir, Tato, que de alguna manera la vara está baja porque tenemos a un atleta que es Gerardo Parada, que lo más lejos que llegó fue lograr las llaves de la selva, de manera que con solo superar esas llaves de la selva en este circuito les garantizaría, independientemente del tiempo, un pase a la siguiente o el pase a la siguiente ronda. Sí, así es. De hecho, hasta ahora solamente un competidor ha podido completar la prueba completa, valga la redundancia, que es Carlos Manuel Osuna. Lo hizo en 7 minutos 30 segundos, pero después están Iker Ramírez y Dylan Salas, quienes ambos llegaron a la suspensión de los batones con ganchito y cirujano, sin embargo no pudieron superarla. Entonces hasta ahora ese es el top 3 de esta prueba. Son los 3 atletas que de momento están en zona de clasificación. Como ya lo decías, la vara está bastante baja. Hay más atletas en la rama femenil que han llegado, digamos, a superar esos obstáculos que en la rama masculina no lo han podido lograr. Pero ahora veremos si estos dos que tenemos en pantalla, dos muy buenos atletas, un representante de Barinas, uno de Aragua, puedan entonces sacar la cara, superar los obstáculos y por qué no colarse en la semifinal de Simple Extremo. Vemos que siguen avanzando a un ritmo similar. Está Jan Leal con el prisionero, muy de cerca José Gregorio Nieto, como les decía, del estado de Aragua. Y ambos están, como les decía, tratando de alcanzar, o por lo menos en este momento, el objetivo es superar al menos las llaves de la selva y luego lograr un buen tiempo para completar la prueba, y eso les garantizaría el pase a la siguiente fase. Para quienes están viendo desde casa y no tienen referencia de qué tan buenos atletas son estos dos que vemos en pantalla, Jan Leal no solamente es de los mejores que tiene el país, no solo en su categoría, que es Master A, mayores de 40, sino también en la rama absoluta, ¿no? Es decir, en la que participa cualquier tipo de hombre. Igual también con José Gregorio Nieto, quien quizás no estuvo tan activo en el circuito nacional este año, pero en los últimos sí venía siendo de lo mejor, con su cupo clasificado también para aquel Mundial de Rusia que posteriormente fue suspendido. Pero estamos hablando de dos atletas que 10 kilómetros te los puedes correr por ahí en 35, 36 minutos. O sea, son atletas de altísimo nivel que no solamente corren durísimo, sino que también hacen obstáculos. Pero ahora viene a la gran prueba del día. Estas llaves de la selva ha sido el obstáculo más complejo hasta ahora. Es la que se ha convertido en la guillotina de esta jornada. Unas llaves de la selva que le ha truncado el camino a algunos atletas que no han podido superar esta prueba para garantizar un lugar en la final, en la semifinal, en lo que viene ahora en Simple Extremo. Y vemos la diferencia, ¿no? Jan Leal allí tomándose su tiempo. Cuando Nieto dice, fuera camisa, necesito aquí enfocarme en lo mío. Uno estaba tratando de hacerlo con los ganchos en los pies, muy acostumbrado a hacer el ropeline en el CrossFit, por lo tanto sabe bien cómo hacerlo. Mientras que Nieto por un momento dijo, lo voy a intentar hacer solo a brazos, pero no le dio entonces realmente el pulso como para poder completar esta estación. Y avanza el tiempo, no se mueven, quedan los dos estancados, atrapados en las llaves de la selva. Y 5 segundos para terminar. Ambos atletas van a quedar en la parte baja de la tabla y no van a poder entonces asegurar un puesto en la fase de clasificación. Una vez realizados los 5 hits con los atletas en competencia, vayamos a la pista de obstáculos con nuestro compañero Tato Celis, quien anunciará quiénes acceden a las semifinales, quiénes se despiden de la competencia, pero también un muy importante anuncio que no se lo pueden perder a continuación. Primera clasificada a la semifinal. 100% de aprobación en los obstáculos. 8 minutos 43 segundos de tiempo oficial. De Caracas, Naomi Bastidas. Con un solo obstáculo por completar. 10 minutos de tiempo máximo. También de la capital, Yanitme Ferrer. En el tercer lugar de Caracas es para Yormi Rodríguez. De Calderas, Barinas, Luz Osuna.
El primer clasificado a la semifinal, con un tiempo de 7 minutos 30 segundos, 100% de aprobación en los obstáculos, de Barinas, Carlos Manuel Osuna. El segundo clasificado, 10 minutos de prueba, 2 obstáculos por completar, de Caracas, Iker Ramírez. Y el último clasificado de esta prueba, del Estado Miranda de Militar Fitness, Dylan Salas. El cuarto cupo a la semifinal va a salir de una prueba adicional que vamos a realizar ahora mismo, ya en fresquito. Con estos 3 atletas, más, nos traemos también a Emanuel Zambrano del Estado Carabobo. Nos traemos también a Melvin García del Estado Portuguesa. Nos traemos a Franklin Armella del Estado Portuguesa. Gabriel Pérez del Estado Carabobo. Y por último, Fernando Fun de Caracas. Tras este importante anuncio, aún queda competencia. Sigue la lucha por un cupo en la semifinal masculina. ¿Quién ocupará esa plaza? Lo sabremos en breve, aquí en Simple Extremo. Estamos de vuelta, amigos, con todos ustedes en esta edición de Simple Extremo. Anuncios importantísimos. Vuelven atletas a la competencia que buscarán por última vez un cupo a la semifinal, pero tendrán que ganárselo en la misma prueba de 500 metros y 15 obstáculos. Jan Leal y Emanuel Zambrano. Estamos de vuelta en Simple Extremo y tal como decía Hugo, comenzamos a ver los atletas que están optando a un cupo, el último cupo en esta repesca de quienes quedaron en la última parte de la tabla, en la segunda mitad de la tabla de la prueba anterior y quienes habían sido eliminados en pruebas anteriores. Entonces vemos imágenes, incidencias de lo mejor de cada uno de ellos. En este caso, en pantalla está Emanuel Zambrano del Estado Carabobo y Jan Leal del Estado Barinas. Así que disfrutemos de algunas de las imágenes de lo que fue esta competencia de repesca para ver quién logra un pase a la fase final. Aquí Emanuel Zambrano, uno de los atletas de Carabobo. Recordemos que él había sido eliminado en uno de los episodios anteriores, había tenido mucha dificultad con algunos obstáculos aéreos, sin embargo él ha mejorado bastante, ¿no? Y justamente en el que se quedó fue en el de la puntería y hoy lo vimos en esta prueba lograrlo en un primer intento. Esta es la parte que se le suele dificultar a él, pero también ha mejorado mucho, ¿no? Ambos atletas se quedaron hasta esta estación, no pudieron pasar de allí. Veremos entonces si Gabriel o José Nieto pueden entonces superar hasta ahora esa estación de suspensión. Gabriel Pérez y José Nieto. Sí, efectivamente Gabriel Pérez había clasificado o había quedado también en la prueba de puntería y José Nieto en la anterior, que es este mismo circuito, pero no lograron, o en este caso de Nieto no logró superar las llaves de la selva. Veamos si hoy esa llave le abre la puerta a la siguiente fase. Sí, va a tener su oportunidad de reivindicación José Nieto. Recordemos que él acaba de ser eliminado justamente por no poder superar ese obstáculo. Entonces, si ahora pasara, qué bonita historia sería, ¿no? Que tuviera su redención tan solo pocas horas de haber quedado fuera de competencia, tener una segunda oportunidad, pero no pudo hacerlo, no pudo lograrlo, se quedó en la misma estación. Franklin Armella y Melvin García. Ahora dos compañeros, muy buenos amigos, coinciden constantemente en Guanare, en el estado portuguesa. Van a estar frente a frente por un lugar allá en la siguiente fase. ¿Por qué no? Porque cualquiera de ellos pudiera clasificar dependiendo de cómo quede la tabla general.
Franklin tiene quizás un poquito de ventaja en algunos aspectos porque domina mejor ciertas áreas de la suspensión que por allí Melvin todavía pudiera flaquear un poquito. Sin embargo, veremos entonces hasta qué punto de la competencia pudieron llegar. Y ahí está, Franklin aprobando el obstáculo de suspensión que tan difícil se le ha hecho a la mayoría de los participantes, también pasando la suspensión baja y llegando ahora al equilibrio. Digamos que Franklin en este momento tiene todo para acercarse a los otros dos atletas que hasta ahora completaron esta parte del recorrido y que no pudieron hacer la suspensión. Por lo tanto, si Armella logra superar la suspensión, esta que vemos ahora, tocar campana, Franklin ya oficialmente se ubica en el primer lugar a falta de un solo hit y por lo tanto serán Gerardo y Fernando los únicos que tienen la posibilidad de superar a Armella y clasificar entonces a la semifinal. No pudo completar el recorrido, pero quedó entonces hasta el pegboard. Fernando Fung y Gerardo Parada. Último hit del día de esta repesca, de esta fase de clasificación entre atletas eliminados por un lugar en la semifinal de simple extremo. Es sencillo, no hay mucha matemática que hacer. Si uno de estos dos atletas completa el circuito, oficialmente estará en la fase final del programa. Quien cruce primero la meta estará en la fase final del programa. La fase final son solamente 4 atletas, semifinal y final, y con eso entonces se define el primer campeón de simple extremo. Veremos cómo les va ahora en las llaves de la selva. Recordemos que Gerardo ya superó esta prueba en la mañana cuando se hizo entonces la fase de los cuartos de final, sin embargo no pudo luego con la siguiente estación de suspensión. Lo vemos allí, ese fue el obstáculo que le costó. Sí, y ahora tenemos a Fernando adelantándose, avanzando. Y veamos, como mencionabas antes, Gerardo Parada logra pasar este obstáculo que fue el que lo eliminó en la prueba anterior. Y si hablamos de redención, pues Gerardo tuvo lo que Nieto no pudo, ¿no? Que es pasar el obstáculo que le dejó golpes en la prueba anterior. Esta vez sí logra superarlo. Y ahora las cosas se complican un poquito más porque, insisto, ya sabemos hasta dónde llegó el mejor atleta de la prueba, que es Franklin Armella. Pasó además, la suspensión, pero no pasó el pegboard. Si alguno de estos dos atletas pasa el pegboard, ya se coloca en el primer no lugar. importa el tiempo, porque ya todos han terminado la prueba con el máximo de 10 minutos. De manera que con solo superar esta prueba, Fernando Fung, quien está ahora en el primer lugar, podría llegar a la siguiente fase. Es oficial, Fernando Fung se hace con un lugar en la semifinal de simple extremo. Tras esta última prueba queda conformado el grupo de atletas que lograron un cupo en la semifinal. En el siguiente capítulo disfrutaremos de las semifinales. Solo 8 atletas llegaron hasta esta etapa de la competencia y buscarán seguir ascendiendo en la clasificación para convertirse en el gladiador de acero. Hemos llegado al final, amigos, de esta edición de Simple Extremo. En el próximo capítulo disfrutaremos de las semifinales con obstáculos muy desafiantes y los atletas buscarán su pase a la gran final. Hasta la próxima. Esto fue Simple Extremo, donde el reto está en ti.
Simple Extremo, donde el reto está en ti.